Hola, aquí estamos nuevamente con nuestro apreciable público que ha tenido durante 6 programas la amabilidad de escucharnos, de vernos y pues de interesarse en estas historias reales que hemos tratado lo mejor posible de interpretarlas para ustedes. Como habíamos hablado hace 8 días, a partir de este programa hemos eliminado cifras. Son muy complejas y nos quita mucho tiempo. Entonces mejor nos vamos a lo maduro. Hoy es nuestro 7º programa. Nos da mucho gusto. Tenemos noticias que ha sido bien aceptado este trabajo. Y repito lo que dije la vez pasada, no somos historiadores, somos estudiosos de la historia, de la humanidad, y relatamos lo mejor posible los hechos. ¿Sí? Esa es la labor que estamos haciendo. Bueno, este 7º programa de la historia prohibida de la humanidad, dentro de la cual es amplísima, pero dentro de este amplio panorama hemos seleccionado la Atlántida porque es el principio de nuestra era, digamos. Aunque desapareció, hoy trataremos de explicar un poco más para que se entienda, se comprenda qué sucedió y por qué digo de nuestra era. Bueno, en la primera lectura de este programa hablaremos de las 3 edades de la Atlántida. Los orígenes de la civilización atlante están envueltos en misterio. Según la tradición esotérica, entidades espirituales superiores tomaron forma humana y se encarnaron en la Tierra al comienzo del periodo atlante. No al hablar de entidades espirituales, pensemos que son espíritus, de lo que se habla tanto, alma, no. Si se habla de espirituales es que el creador de todo el universo permitió en aquellos tiempos que seres de fuera, llamémosles hermanos mayores o si quieren mejor entenderlo, extraterrestres, tomaron posesión en la Tierra y presencia, y de ahí vienen muchas historias, que los griegos principalmente tomaron como dioses, y de ahí viene la mitología. Bueno, pero entiéndase así bien claro. Escribió el gran filósofo y esoterista Rudolf Steiner, quien también añadió que su verdadero hogar no estaba en la Tierra. Tal punto de vista no es incompatible con el de la otra teoría evolutiva, pero exige considerar la posibilidad de una evolución física y psico-espiritual separada del hombre. Quisiera yo, según la costumbre que hemos llevado, aclararles quiénes las personas que hablamos. Al hablar de Rudolf Steiner, nos referimos a que fue un ocultista austriaco, educador, autor teatral, pensador social, arquitecto, esoterista y autodenominado clarividente. Aquí empezamos con cosas muy, muy interesantes. Según las creencias tradicionales, el lugar donde las entidades espirituales superiores se manifestaron por primera vez en la Tierra estaba muy cerca del Polo Norte. Fue solo en una época posterior que esta raza hiperbórea era la Tierra situada más al norte del mundo conocido y era tan remota que incluso se consideraba que estaba más allá del viento del norte. Insisto un poco en que, para mejor entendimiento de, en mi opinión, todo en la vida, les recomiendo dirigirse al norte siempre. Que delante de ustedes esté el norte, o arriba, norte, sur,
este, oeste, oriente, poniente, occidente, etc. ¿Sí? Da un mejor concepto de entendimiento. Entonces aquí, por ejemplo, lo dice. Cerca del Polo Norte. Fue solo en una época posterior que esta raza hiperbórea tomó forma corporal en un gran continente occidental, o sea, la Atlántida. Eso fue posible gracias a la aparición en la Atlántida de los primeros humanos anatómicamente modernos, hace 500,000 de años. Aquí cabe decir algo que ya mencioné, porque cada vez en lo personal me convenzo más. Los Anunnakis, famosos, y en esta época más. Habitantes del planeta Nibiru, que hemos dicho que se calcula 3 veces más grande de la masa de la Tierra. Y también he dicho que creo que se hizo un telescopio muy poderoso que está instalado en un lugar sagrado de los indios apaches, apachos, etc., del norte, dentro del estado de Arizona, y que la NASA junto con el Vaticano mandaron a hacer un muy potente lente que por coincidencia de piezas, de la primera letra de piezas, se formó la palabra Lucifer, pero no tiene que ver nada con Satanás. Salió por lo que ustedes quieran entender. Bueno, ese potente lente lo hicieron para buscar Nibiru. Y tengo entendido que ya lo encontraron. Y es más, hay ciertas noticias que ya viene directo otra vez en su viaje que se calcula entre 3.600 años, el viaje elíptico, que ya viene por entrar al sistema solar nuevamente. Pero recuerden que el tiempo-espacio es muy diferente al tiempo que se maneja en la Tierra. Entonces, ¿cuándo va a ser el acercamiento mayor? ¿Quién sabe? Pero ya es un hecho eso. Bueno, ¿y por qué menciono a Anunnakis? Porque en el libro perdido de Enki, que, discúlpenme, ofrecerte el libro si esta vida tan atareada que tenemos me hizo olvidarlo, pero lo traeré la próxima vez. En ese libro narra toda la historia de Nibiru, de los habitantes Anunnakis, de por qué llegaron a la Tierra, más o menos cuándo llegaron, qué hicieron, qué se llevaron, etc. Pero cabe aquí hablar de ellos porque ellos, por medio de una hija del rey Anu, de Nibiru, era ingeniera, ¿cómo le llaman? Que fue creando, hay una palabra, ahorita no la recuerdo, que fue creando seres, experimentos, hasta que logró crear, por medio de chimpancés y Anunnakis, o sea, humanos, fue creando la mezcla hasta encontrar la primer pareja terrícola inteligente. Y de ahí han salido varias teorías que ya las iremos diciendo. Pero bueno, hasta ahí dejamos a los Anunnakis. La Atlántida, no África, fue la verdadera cuna de la humanidad. Menciono aquí a África porque no lo digo yo, lo dice el texto. Pero hubo antropólogos que tomaron la idea de que venimos de África. O sea, negros, debíamos ser todos negros, ¿no? Incluso llegaron a dibujar, calcular carreteras interestatales, como en Estados Unidos, la 101, la 120, y rutas por todo el continente africano que brincaban al Asia y nada más les faltó conectarla con el continente americano, ¿no? Eso se ha ido comprobando que no es así. No venimos de África. Sin embargo, la ciencia siempre deja abierto un futuro posible. La Atlántida, no África, fue la verdadera cuna de la humanidad. El primer periodo de la civilización atlante dio paso a un segundo y luego a un tercer periodo neoatlante, durante el cual la civilización atlante se extendió desde su patria insular, era una isla, era un continente,
insular a otras partes del mundo. Cada era o periodo mundial estuvo separado del anterior por cataclismos naturales, grandes trastornos terrestres, de los cuales la inmersión final, cuando acabó la última, se fue separando por secciones, digamos. Pero la final se calcula que fue en el año 9600 a.C. Fue solo el último en orden cronológico. Entremos a la lectura 2. Podemos así dividir el curso mayor de la civilización atlante en 3 periodos. El primer periodo atlante, de 432.000 años antes de Cristo a 35.335 años de Cristo. O sea, una diferencia restante de 396.665 años. Terrícolas. Se sabe muy poco de los acontecimientos que caracterizaron el primer periodo atlante y el comienzo del ciclo actual. La tradición esotérica sugiere firmemente que durante este inmenso periodo de tiempo, la sede de la civilización atlante y por lo tanto el centro espiritual del Manvantara. El Manvantara es un periodo cosmológico hindú. Se cree que es un ciclo de tiempo en el que el universo pasa por etapas de creación y destrucción. Esto es según los hindúes. Se desplazó al menos 2 veces de su ubicación original norteña, la Hiporbórea. Recuerden que era una raza. Según Guénon y Évola, son aquellos filósofos, historiadores, estudiosos franceses. Según ellos, la ubicación del centro primordial no está en duda. Nuestro ciclo comenzó en el extremo norte, en el actual océano Ártico. Y la civilización hiperbórea fue destruida en una catástrofe probablemente debido a un cambio en la inclinación del eje de la Tierra. Este eje, que empezó vertical, digamos, se fue inclinado hacia la derecha. Tiene un nombre del que lo descubrió. La última noticia es que ya iba a 12 grados y se decía que si se inclinaba 2 grados más, la Tierra iba a dar una vuelta. Entonces, el oriente nos iba a quedar en el poniente y viceversa. Todo iba a quedar de cabeza. Tengo noticias que eso no ha pasado, sino que al revés, se ha ido enderezando un poco ese eje. Vamos a verlo. Por lo menos no hemos sentido ningún cambio especial. Aquí tengo una nota. De 12 parece que ha reducido 2 grados. O sea que se ha enderezado. De la fragmentación de esta tradición hiperbórea original surgieron 2 polos de tradición más bien opuestos, que llegaron a representar los polos occidental y oriental de la tradición primordial, ambos con origen en el lejano norte. El primero, por supuesto, estaba situado en la Atlántida. El segundo ocupaba una isla en lo que hoy es el desierto del Gobi. Este desierto del Gobi está más abajo. Está entre el norte de China y el sur de Mongolia. Una parte muy amplia, el famoso desierto de Gobi. Pero que antaño era vasto mar interior en Asia Central. ¿Sí? Entonces viene aquello de que, pues, ¿cómo? El Sahara, el famoso Sahara está seco. No, estuvo cubierto también por agua. Los cambios de la tierra cambiaron toda la apariencia. También existe la tradición que se hace eco de los Vedas. Los Vedas fueron textos sánscritos considerados entre las obras religiosas más antiguas del mundo. De la guerra que libraron los iniciados de la isla sagrada contra los hechiceros atlantes, llamados los hijos de Belial. Belial se le consideraba un demonio, un ser del mal. Esta guerra fue la que finalmente desembocaría en la caída y pérdida del estatus divino de la humanidad al final del primer periodo atlante. Si nos metemos a más
pues, conocimientos. ¿Por qué el demonio? Porque el creador del universo, lo digo una vez más, creador de todas las cosas visibles e invisibles, por épocas del horóscopo que rodea al planeta, hubo una época, se puede pensar que fue Piscis, que dio permiso al mal de actuar. Ándale, muéstrame lo que tú quieres enseñar a los terrícolas. Y ahora se habla, terminó esa era del mal, de la oscuridad, y ahora entró la época, la era de la mujer, lo femenino. Bueno, pero son ideas que se las pongo porque están escritas en algunos libros, en algunas creaciones de alguna mente o de algunas mentes. Y sigue, la brujería, o lo que tal vez podríamos llamar una interferencia semicientífica con el equilibrio de la naturaleza. Quiere decir que fue permitido, lo que acabo de decir. Según Blavatsky, que es aquella mujer muy esotérica, que fue ocultista y teósofa rusa, esa mujer, repito, es que toda ocultista, lo que causó el primer cataclismo Atlante. Pues sí, yo entiendo que el creador dijo, pues ya hiciste esto, ya, vete en tu camino, párale. O sea, teorías tan impías, escribió, fueron las prácticas mágicas empleadas por los hechiceros atlantes, que desde entonces se ha vuelto necesario que las razas posteriores corran un espeso velo, o sea, una ignorancia, sobre ellos. Las consecuencias de este evento no solo se sintieron en el plano físico, sino que también dieron como resultado la pérdida de muchas de las habilidades psíquicas de las razas primitivas. O sea, los ofuscaron. Segundo periodo Atlante del 35.335 al 10.961, o sea, 24.374 años. Este segundo periodo Atlante duró desde el momento de la caída alrededor del 335 que dijimos. Es posible que en ese momento los mismos seres espirituales altamente evolucionados que se habían encarnado por primera vez en la Tierra al comienzo del periodo Atlante participaran en la reconstrucción de la civilización Atlante después de la caída. Esto explicaría las tradiciones babilónicas y sumerias tempranas de un segundo descenso de la realeza desde el cielo después del diluvio. Aquí entran los Anunnakis otra vez para los servidores. ¿Por qué? Porque los Anunnakis ya habían llegado antes del diluvio aquí al planeta Tierra, ¿sí? Que llegará el momento en que hablemos más ampliamente de ellos. Pero ellos vieron el diluvio, unos quisieron vivirlo, la turbulencia, y construyeron una especie de submarino, metálico obviamente, con la alta ciencia que traía, y metieron ADN de cada especie, y metieron semillas de diferentes, hasta aquel tiempo conocidas, ¿verdad? Por ejemplo, maíz o qué sé yo. Lo metieron y vivieron la experiencia. Y Anunnaki, que era príncipe, hijo del rey Anu, con su hijo y otros seres, desde arriba, desde su nave, vieron el cataclismo. Y efectivamente, ellos dejaron testimonio de que todo esto fue en la Mesopotamia, o sea, el antiguo imperio persa, todo aquello de arriba, que llega hasta Palestina y sigue al sur, y aquí está el mar Mediterráneo, que fue parte de esas aguas que formaron como el mar Pérsico atrás y el mar de Galilea aquí en medio, etc. Todo aquello fue parte del diluvio. Bajo la guía de las dinastías divinas, la Atlántida volvió a ascender a la categoría de potencia mundial de aquel tiempo. Fue también hacia el final de este segundo periodo cuando los colonos atlantes establecieron por primera vez
colonias permanentes en otras partes del mundo. Aquí les voy a explicar esto que está diciendo aquí hace mucho tiempo, pero que esto sucedió recientemente en América. Ya llegaremos. Basándonos en los escritos de Manetón, que fue aquel sacerdote egipcio, y el papiro de Turín, podemos datar los inicios de la colonia egipcia en el periodo comprendido entre 16.520 antes de Cristo y 14.125 antes de Cristo, 2.000 años. La fundación del Segundo Imperio Atlante puede, por lo tanto, situarse no más tarde del 17.441 antes de Cristo. Fecha que marca el comienzo del Dvapara Yuga. El Dvapara Yuga fue tuvo un ciclo de 2.592 años, ese famoso Dvapara Yuga, en la cronología de Guénon, el francés. Incluso si retrocediéramos en el tiempo hasta el año 2142 a.C., el comienzo del primer sol, según el Códice Vaticano 3738, o el año 2727 a.C., según la tablilla B de Nippur. El enorme periodo de casi 15.000 años después de la caída quedaría totalmente sin explicar. Las fuentes antiguas no ayudan a arrojar luz sobre los acontecimientos entre la caída y la fundación del Segundo Imperio Atlante. Por lo tanto, nos referimos a este periodo como el Gran Hiato. Tercer periodo Atlante, del 10961 a.C. al 9600 a.C. Marcó el comienzo del periodo Neoatlante, que duró todo el Drías reciente, el Drías, el famoso Drías. El Drías reciente, o Younger Drías, que lo mencionamos hace rato, tuvo lugar hace 12.900 años y supuso un retorno a condiciones casi glaciares en pocas décadas, cuando el planeta estaba saliendo de la última glaciación, acuérdense de la era del hielo, y el clima comenzaba a ser cálido y relativamente húmedo. Bueno, según lo registrado por Platón, parece que en esa época surgieron dos grandes centros de la civilización atlante, que ocuparon el lugar de la sede original en el Atlántico Medio. Entiéndase Atlántico Medio ya cuando se separó el continente africano del continente americano, ¿sí? Que ocuparon el lugar de la sede original en el Atlántico Medio, o sea, Hieracómpolis, que era la ciudad del halcón. En Egipto, y Tiwanaku, a veces llamada Taipicala, en América del Sur. Aquí ya nos metemos a ir entendiendo la otra parte que se habla de que se separó la Atlántida. Y efectivamente, este dato de Taipicala en América del Sur nos da lugar a que el continente americano, que está aquí al sur, y la Atlántida, que estaba en el centro, y África, y Europa, etc., se dividió y se separó hasta que desapareció. Pero tan queda la memoria que este océano que está en medio es el Atlántico, precisamente, que divide perfectamente lo que estoy diciendo. Viene ahora el periodo posatlante, del 9600 a.C. al 2134 a.C. El límite entre los periodos neoatlante y posatlante no está del todo definido. La destrucción y sumersión final de la Atlántida en el año 9600 a.C. no marcó el fin inmediato de la civilización neoatlante. Esta ciudad, cuyo nombre significa literalmente ciudad del halcón, no debe confundirse con la ciudad del periodo predinástico tardío y dinástico temprano del mismo nombre, ubicado
en el Alto Egipcio, donde desemboca el río Nilo. Esta última ciudad, también conocida como Nequén, en el antiguo Egipto, se convirtió en la capital religiosa y política de Egipto durante la época de las primeras dinastías, del 3200 al 3100 a.C. Los griegos la llamaron Hieracómpolis, en honor al dios halcón Horus, que era adorado ahí. Esos griegos inventaron muchas cosas. ¿Quién sabe de cuál tomaron? Porque, pues fíjense, confundieron a los Anunnakis, repito, con dioses venidos del cielo. Y les dieron nombre, ¿no? Apolo, entonces. Bueno, la ciudad del halcón original, que se menciona en los textos del Edfu, habría sido una ciudad prehistórica mucho más antigua, probablemente ubicada cerca de la costa donde más tarde se encontraba Alejandría. Acuérdense que Alejandría está del lado este del Asia y antes del Medio Oriente. Ahí estuvo. Bueno, está Alejandría. Le cambiaron, me parece, el nombre a... Es parte de Turquía. Es más, divide Europa, actualmente Europa, de Asia. Se llama Constantinopla, si no mal recuerdo. Sí, Alejandría, Constantinopla. Por cierto, ahí en Alejandría estaba una de las más grandes bibliotecas que destruyeron primero los romanos y después las tribus salvajes. Bueno, frente a la costa de Alejandría, a profundidades considerables, podrían ser el sitio de Hieracómpolis original, fundada por los Shemsu-Or, que eran los seguidores de Horus, a principios del periodo neoatlante. Sin embargo, ciertamente lo empujó por un camino de declive irreversible. Un evento rompeolas parece haber sido la caída del Neo-Oriental, la capital atlante de Hieracómpolis, con su dinastía de reyes semidivinos, de la que a falta de datos cronológicos fiables, el destino de los imperios neoatlantes de América, fíjense, ya viene para acá, de América Central y del Sur, sigue siendo objeto de especulación. Creo que parte de esto que les voy a dar al final entra en esto que están diciendo aquí. Neoatlantes de América del Sur. ¿Cómo que neoatlantes? ¿Sí? Acuérdense, hace rato dijimos que se empezó a separar. Ciertas partes de la Atlántida se empezaron a separar. Quiere decir que esas partes, secciones, no se hundieron, porque se fueron para el este o el oeste. ¿Sí? Y el oeste es América, y partes de ellos. Por eso dice América Central y el Sur. Hace rato hablamos de América. Que el Sur sigue siendo objeto de especulación, pero se ha ido despejando. Probablemente ya habían desaparecido en el año 722 a.C., fecha que el Códice Vaticano, otra vez, 3738, asocia con el fin del cuarto sol, o era mundial. Ya hemos hablado atrás de los 4 soles. Pero se desconocen las circunstancias exactas de su desaparición. En el Mediterráneo, que está aquí, la caída de Hieracómpolis, con H, Hieracómpolis, creó un poder de vacío de poder que sumió a la civilización una vez más en una era oscura. En este vacío se produjeron invasiones de diversos pueblos del mar. Estos pueblos del mar eran en sí mismos los descendientes más probables de una colonia atlante tuleana. Bueno, pues así le pusieron, tuleana. Del norte, cuya migración forzada
al Mediterráneo, probablemente fue provocada por nuevos trastornos geológicos en el Atlántico Norte, con ese que dijimos que empezó la civilización acá en el Antártico. La Antártica del norte, cuya migración forzada al Mediterráneo probablemente fue provocada por nuevos trastornos geológicos en el Atlántico Norte. O sea que empezó a hacer calor. Eso fue. Es posible que durante este periodo el centro espiritual del Manvantara, que sí le hemos dicho, pero es algo hindú, el Manvantara. Sí. El Manvantara es un periodo cosmológico hindú. Se cree que es un ciclo del tiempo en el que el universo pasa por etapas de creación y destrucción, según los hindúes. Del Manvantara y de la civilización atlante volviera a la clandestinidad. Puede haber sido desde este misterioso centro que los misioneros neoatlantes trajeron nuevamente sus enseñanzas al mundo, contribuyendo al surgimiento de las primeras civilizaciones históricas de Egipto y Mesopotamia. Sí, Egipto está aquí, Mar Mediterráneo, Mesopotamia está acá, sí, pasando por Israel, el llamado Israel, donde están ahorita los balazos, más bien el genocidio. Hay que decir las cosas claras, el gran genocidio que ha hecho este señor Talibán, como se llama, el primer ministro israelí. Las tres edades de la Atlántida, según la cronología tradicional, periodo Atlante, del 432.000 a.C. a 35.335 a.C. Primero, la edad primigenia de los dioses. Segundo, encarnación de seres espirituales altamente evolucionados en forma humana en la Atlántida. Ya dijimos, aquí metimos a los Anunnakis. Tercero, la civilización se desarrolla en la Atlántida, una gran y altísima civilización, una gran civilización. Cuarto, se funda la ciudad de las Puertas Doradas. Se cree que esas Puertas Doradas, por ejemplo, pues adornaban la famosa biblioteca de Alejandría. La quinta es las ciencias ocultas alcanzan su apogeo en la Atlántida y la magia atlante degenera en hechicería. Esas ciencias ocultas que degeneraron en la hechicería eran esas ciencias que permitían comunicar al tiempo. O sea, la famosa máquina del tiempo se manejaba en aquellas épocas. Y aquí cabe la pregunta que más tarde, si no en este programa, en otro día, ¿quién les enseñó? ¿Quiénes llegaron de fuera a esta tierra, a este planeta, y les enseñó todo esto? Ya lo sabremos. Las ciencias ocultas alcanzan su apogeo en la Atlántida, porque era el continente que había, que tenía seres humanos. Bueno, la sexta, guerra entre los hijos de la ley del uno y los hijos de Betial. La última es la caída del hombre. Atlántida destruida, la logia blanca se retira bajo tierra. Pues la logia blanca es aquella que era blanca, que era buena, que era limpia, que era espiritual. Pues mejor se escondió y se fue, desapareció. Llegamos al segundo periodo Atlante, del 35.335 al 10.961. La civilización Atlante se recupera bajo la guía de los iniciados, la mencionada logia blanca. Se establece un imperio ario, que de ahí viene esa raza mal interpretada no por Hitler nada más, por los alemanes que se sentían raza superior, la raza aria, que aquí nos está diciendo que llegaba, digamos, de abajo. Y la raza aria, según la historia, dice también que ocuparon
gran parte del norte de Europa. Entonces esto ya nos lleva a muchos años después. Pero bueno, ahí empezó el imperio ario de la quinta raza raíz en el Gobi, en el desierto del Gobi. Después sigue la fundación del segundo imperio atlante. El segundo imperio atlante se entiende que era el resto de lo que quedó antes de la última inundación. No inundación, ¿cómo le dicen? La sumersión. Después vino la colonización atlante, establecimiento de las colonias africanas, egipcias y sudamericanas. Esto nos dice que llegaron los atlantes que les dio tiempo, por decirlo así, de irse a otro sitio, así como América, pues bajaron, o si fueron al oriente, al continente hoy africano, a la parte de Egipto, que es parte del africano, y sudamericanas, que es la que nos ocupa. Luego siguió un impacto como comentario y comienzo del Diras reciente, que es la inundación global, destrucción y fragmentación de la masa terrestre atlante. Y ahí acabó. El tercer periodo neoatlante, del 10961 al 9600, antes de Cristo, nos dice que la segunda ola de colonización atlante en Egipto y Sudamérica, y el surgimiento de los imperios neoatlantes en Occidente, hegemonía de la Hieracómpolis en el Mediterráneo, se quedó acá arriba. El fin del Jungfrau-Dryas, que es la destrucción final y sumersión de la Atlántida y aumento del nivel del mar y desertificación del Sahara. Pues sí tiene sentido, porque si se sube una gran masa de tierra, pues levanta el nivel del agua, ¿verdad? Luego nos vamos al periodo post-atlante del 9600 al 2134. Caída de Hieracómpolis, la invasión tuleana del Mediterráneo desde el norte, primera ola de migraciones de los pueblos del mar, colapso mundial de la civilización neoatlante y comienzo de la Edad Oscura, migraciones posteriores de los pueblos del Mari, los Pelasgos, a Europa y al Mediterráneo, nacimiento de la civilización megalítica europea. Los misioneros posatlantes se convierten en los fundadores de las primeras civilizaciones históricas en Egipto, Sumeria y Mesoamérica, y reinado de los Nefilim. Los Nefilim fue una raza de gigantes que habitaron la tierra en la época de los patriarcas Enoc y Noé. Se cree que fueron el resultado de la unión entre los hijos de los dioses y las hijas de los hombres. Bueno, así lo interpretaron. Caída del imperio antiguo de Egipto y decadencia de Sumer. Bueno. Y la última parte de esta sección, periodo posatlante, que llegó hasta el 2134 a.C., es la partida de los dioses, el centro sagrado del Manvantara, y queda oculto el comienzo del Kali Yuga. Kali Yuga, creo que se acuerdan, que era esta, pues digamos, filosofía hindú, ¿verdad?, que causó mucha controversia. Bueno, vamos a dejar lo de la Atlántida por hoy hasta aquí y vamos a darles la gran noticia. La gran noticia es que en América, que explicamos bastante cómo llegó a formarse la América, que fue realmente parte de la Atlántida
que se vino al oeste, hoy occidente, tan nombrado. Resulta que la Universidad de Inglaterra, se me fue ahorita, caray, una de las más famosas universidades de Inglaterra, inició un estudio sobre América en general y les ayudó mucho la NASA. La NASA, con un aparato que se habían guardado bien, como son estas gentes, llamado LIDAR, en vez de LIDAR. Es un tipo de sondeo láser con rayos láser que va sobre un avión y que traza un mapa de estructuras enterradas bajo la vegetación. Ese es el famoso LIDAR. Cambridge, la Universidad de Cambridge, inició este estudio. Y entonces, les voy a leer textualmente lo que salió publicado ya. En México se supo, creo que la semana pasada, me parece. Y nos llegó a nosotros por medio de un ser espiritual, le llamo, ¿no? Encarnado, y que está muy enterado. Es un joven, bueno, para mí, joven, que llegó a ser un alto directivo, muy alto, digamos, general de 2 estrellas, de una de las armadoras más grandes del mundo, norteamericano, obviamente. Entonces, él, muy querido amigo mío, me surte de mucha información. Lo debo decir públicamente, porque la verdad. Y me envió esto el lunes pasado, hace 3 días. Y dice la noticia: se ha descubierto una enorme ciudad maya siglos después de que desapareciera bajo las copas de los árboles en México. Los arqueólogos hallaron pirámides, campos deportivos, calzadas que conectan barrios y anfiteatros en el sudoriental estado de Campeche. Para quienes no sean nacionales mexicanos, pues los invito a que vean el mapa de México. Y en el sureste, un poquito después de la mitad, que hoy es muy famoso, el nuevo, pues no Canal de Panamá, sino que este trazo, que es de más de 300 kilómetros, que une el Pacífico con el Atlántico, fue hace más de 100 años ordenado construir una vía férrea por don Porfirio Díaz, el gran presidente de México. Y con todo respeto a los que lo siguieron, el mejor presidente que ha tenido este país. Desde entonces hizo la transísmica, es la parte que es más angosta de México, y que desde aquel tiempo se pensó en hacer un canal por razones históricas, donde interviene Estados Unidos, que lo querían hacer para ellos, y don Porfirio no lo permitió. Eso es histórico y hay bases para probar esto. Pues durmió por más de 100 años y ahora con el gobierno pasado resurgió ese proyecto en un tren y una carretera que ya existía, que ahora se ha convertido en el nuevo canal, el paso de los contenedores de un océano al otro, en vez de bajar hasta Panamá, que está congestionado, por cierto. Bueno, en mi humilde opinión, considero que todas las obras que México hizo en el sexenio pasado, creo que esta es la más importante. ¿Por qué? Ya me salí de la historia pasada a la actual. Porque se han ido ya a alojar varios parques industriales donde varios países del mundo, ya no digo nombres, han venido muy interesados para comprar e instalarse, comprar propiedad en los parques industriales y con la idea de construirse diferentes productos desde
yo creo que desde zapatos hasta coches. ¿Por qué? Pues porque el mercado número uno está aquí más bien al norte de este lugar. Bueno, sigo leyendo. Creen que solo es superado en densidad por Calakmul, que es otra ciudad que está maya cercana, considerado el mayor yacimiento maya de la antigua América Latina. El equipo investigador descubrió 3 yacimientos en total en un área de prospección del tamaño de Edimburgo, capital de Escocia. Por accidente, cuando un arqueólogo buscó datos en Internet. O sea, dentro de esta tecnología pidieron ayuda a la NASA de este famoso líder y este individuo, buscando datos que le interesaban a él y buscando, pues yo creo que algo de Escocia, no sé, hasta ahorita no sé, ya sabremos. Por accidente, lo dice, este arqueólogo descubrió este lugar. Estaba en algo como la página 16 de la búsqueda de Google, así dijo, y encontré un estudio con láser realizado por una organización mexicana para la vigilancia del medio ambiente. Explica Luke Auld Thomas, que es un estudiante de doctorado en la Universidad Estadounidense de Tulane. Se trataba de un estudio LIDAR, una técnica de teledetección que dispara miles de impulsos láser desde un avión y cartografía los objetos situados debajo utilizando el tiempo que tarda la señal en regresar. Es una técnica oculta pero moderna. Pero cuando el señor Auld Thomas procesó los datos con los métodos utilizados por los arqueólogos, vio lo que otros habían pasado por alto: una enorme ciudad antigua que pudo haber albergado entre 3,000 y 50,000 personas en su momento de máximo esplendor. Esto fue entre 750 y 850 años después de Cristo, de nuestra era. Según los investigadores, esta cifra es superior al número de habitantes actuales de la región. El señor Auld Thomas y sus colegas llamaron a la ciudad valeriana, como una planta medicinal que tenemos en México, en honor a una laguna cercana, que así se llama. Creo que está a 100 kilómetros de ahí. El señor Auld Thomas la llamaron valeriana. Según el profesor Marcelo Canuto, coautor de esta investigación, el hallazgo contribuye a cambiar la idea que se tenía en Occidente, que de que los trópicos eran el lugar donde las civilizaciones iban a morir. La profesora Elizabeth Graham del University College de Londres, que no participó en la investigación, afirma que esta respalda las afirmaciones que de los mayas vivían en ciudades o pueblos complejos, no en aldeas aisladas. La cuestión es que, aquí cabe decir que contaron 6,600, creo, edificios. Quiere decir que fueron pirámides pequeñas. Y se me vino a la mente, respetando cualquier opinión, que eran como condominios, pequeños pero como condominios, donde vivían varias familias. Pero imagínense, 6,600 es un mundo. Yo creo que se quedaron cortos con esa cantidad de 50,000 habitantes. Bueno, la cuestión es que el paisaje está definitivamente poblado, es decir, habitado en el pasado y no, como parece a simple vista, deshabitado o salvaje. Así afirmó. La investigación sugiere que cuando las civilizaciones mayas colapsaron a partir del 800 después de Cristo, se debió en parte a que estaban muy densamente pobladas y no podían sobrevivir a los problemas climáticos. Se dice que construyeron una presa. ¿Se imaginan la ingeniería, el cálculo matemático que tuvieron que usar para construir? Me quedo con ¿cómo se llama? La compuerta, la pared. Me quedo ahí. Calcula la resistencia de la masa de agua, etcétera, etcétera. Es muy complicado eso. ¿Quién les enseñó?
Es la pregunta. ¿Quién les enseñó a eso y a otras cosas? Y al final digo, ¿y dónde se fueron los mayas? Los que hicieron esto, los que hicieron Kukulcán, los que hicieron tantas cosas malas. ¿Dónde se fueron? ¿Quién se los llevó? Lo vamos a ir descubriendo, van a ver. Porque se calcula, se presume saber dónde. ¿Quién y dónde? ¿Quién se los llevó y a dónde se fueron? Bueno, sugiere el paisaje, la misma profesora sugiere que el paisaje estaba completamente lleno de gente al principio de la sequía y que no quedaba mucha flexibilidad. Así que puede que todo el sistema se deshiciera a medida que la gente se alejaba. Explica Aul Thomas. La guerra y la conquista de la región por los invasores españoles en el siglo XVI también contribuyeron a la erradicación de las ciudades-estado mayas. Aquí están algunas estampas que no las vamos a sacar para que ustedes las vean con detalle. No, se dijo en ese tiempo que no hay fotos de la ciudad, pero tenían templos piramidales similares a este que se va a ver en la pues, fotografía, que está cercana a la ciudad de Calakmul. Valeriana, que es la ciudad descubierta, tiene las características de una capital y solo era superada en densidad de edificios por el espectacular yacimiento de Calakmul a unos 100 kilómetros de distancia. Según los arqueólogos, está oculta a plena vista, ya que se encuentra solo 15 minutos a pie de una carretera principal cerca de Xpujil, donde ahora vive la mayoría de la población maya. Yo diría una gran cantidad, no la población maya de acá. Afirman los investigadores, aunque la población local puede haber sospechado que había ruinas bajo los montículos de tierra. Suena natural porque estos mayas caminaron en la selva y vieron vestigios, pero no escarbaron nada. La ciudad, de unos 16.6 kilómetros cuadrados, tenía 2 centros principales, con grandes edificios separados por unos 2 kilómetros, unidos por densas casas y calzadas. Esto me recuerda a Teotihuacán. Tiene 2 plazas con templos piramidales, donde los mayas rendían culto, escondían tesoros con máscaras de jade y enterraban a sus muertos. También había un patio donde se jugaba un antiguo juego de pelota, clásico de los mayas. También pueden ir a Xcaret, allá en Quintana Roo, a ver ese juego, en un espectáculo que hay todos los días. Tenían 2 centros principales con grandes edificios separados por unos 2 kilómetros, unidos por densas casas y calzadas. También había indicios de un embalse, lo que indica que la gente utilizaba el paisaje para mantener a una gran población. En total, el señor Aul Thomas y el profesor Canuto estudiaron 3 yacimientos diferentes en la selva y encontraron 6.764 construcciones de diversos tamaños. Bueno, aquí en esta fotografía que la van a ver seguramente, las ruinas fueron halladas por un avión que utilizó la teledetección por láser para cartografiar la selva. Podrán encontrarse más ciudades, muchas ciudades. La tecnología LIDAR ha revolucionado la forma en que los arqueólogos estudian las zonas cubiertas de vegetación, como los trópicos, abriendo un mundo de civilizaciones perdidas, explica el profesor Canuto. En los primeros años de su carrera, las prospecciones se hacían a pie y a mano, con instrumentos sencillos para comprobar el terreno palmo a palmo. Pero en la década transcurrida desde el LIDAR, se utilizó este aparato, este sistema. Empezó a utilizarse en la región mesoamericana. Afirma que se ha cartografiado unas 10 veces la superficie que los arqueólogos consiguieron en un siglo de trabajo. La tecnología nos ha venido a revolucionar,
aún la arqueología. Tengo algo, tómenselo ustedes, tómalo yo, tómelo quien escribió esto. Dice, tengo que ir a Valeriana en algún momento. Está tan cerca de la carretera. ¿Cómo no? Pero no puedo decir que vayamos a hacer un proyecto ahí. Una de las desventajas de descubrir muchas ciudades mayas nuevas en la era del líder es que hay más de las que podemos estudiar. ¿Qué nos dice esto? Que fue todo un imperio, toda una gran civilización. Y aquí viene a colación que México, lo digo con mucho orgullo porque soy mexicano, pero México se dice dos cosas. Que esto no le va a gustar a quien lo escuche, que sea de allá de Medio Oriente. México es la verdadera tierra de promisión. Nosotros, los mexicanos, y todos aquellos pueblos sean bienvenidos que se unan a este concepto, es el nuevo pueblo de Israel. No es aquel que está por allá. Hay libros, hay bases para asegurar lo que estoy diciendo. Ni siquiera son israelitas. Esa raza llamada israelita que nació de Abraham y de su hijo que fue Ismael, que creó la familia árabe, digamos, viene de muy atrás y se convirtió en otra raza que después los israelitas, al formar sus 12 tribus, tomaron posesión de aquel lugar y se autodenominaron el pueblo escogido de Dios, lo cual históricamente no lo es. Yo he leído muchas cosas que me hacen, y creo, tiene mucho sentido. Se dice que un rayo de energía viniendo de allá afuera, primero pegó en el Tíbet, y el Tíbet se volvió pues un lugar sagrado. Pero algo pasó que cambió y alumbra, vamos a decir, a México. Lo llena de energía. El problema de nuestro pueblo es que corre por nuestra sangre una gran sabiduría, heredada de nuestros ancestros, mayas, olmecas, aztecas, de muchas razas, que nos hace traer en nuestras venas una sabiduría amplísima y que por la fuerza, desde que llegaron los conquistadores y los ministros de una religión, doblegaron al pueblo, al indígena, y le ocultaron, le hicieron hacer a un lado sus tradiciones y su, llamémosle, sabiduría y tecnología, y entonces se dedicaron a hacer cositas de barro preciosas, ¿no? Y ollitas, y etcétera. No, México, hoy lo oí en la mañana, fíjense qué curiosa es la vida. Hoy en la mañana oí que la presidenta de México anunció con pompa y circunstancia, y hay razón para ello, que el Politécnico, en unión de iniciativa privada y del mismo gobierno, están desarrollando un coche eléctrico. Finalmente, México entra a la tecnología moderna, a la ingeniería moderna, y va a trasladar esa sabiduría en productos. Yo conozco la industria automotriz básicamente. Sé lo que les estoy diciendo. Por fin ha llegado, gracias a esta gente extranjera, que antes lo tomábamos a mal, pero no. Hay que darles las gracias, que tienen interés. Buscando otra cosa, descubren lo que nosotros mismos no hemos descubierto. Bueno, pues este es el gran anuncio que espero trascienda a todo el planeta, como lo está haciendo quien lo descubrieron, ¿verdad? No somos nosotros. Nosotros nos estamos permitiendo dar esta gran noticia a nuestro querido, respetable público
videoyente, porque nos da mucho gusto que ustedes lo sepan, así de sencillo, que se sientan orgullosos de lo que somos, en pocas palabras. Bueno, pues por hoy es todo, mucho gusto, prometo así traer los libros y van a ver que de aquí en adelante se va a ir poniendo más interesante. Les recuerdo que esta parte de la Atlántida es parte de una serie que se llama Los secretos perdidos de la humanidad. Faltan muchas cosas. Muchas gracias. Buen día.